Hemos recibido, no muchísimas, pero sí hemos recibido algunas derivaciones de la línea 144. Hay un aplicativo y un link que tiene la COFA, la Confederación, para que puedan acceder los farmacéuticos y las farmacéuticas, que tienen que loguearse para poder acceder a un aplicativo. Eso está vinculado a la confidencialidad que tiene la información. Ustedes saben que toda la información que se alinea, salvo estos macros que nosotros podemos dar, es información sensible, primero porque estamos cuidando a esas personas, y además es una información confidencial. Entonces los farmacéuticos y farmacéuticas tienen también ese deber de confidencialidad. Entendemos que es una herramienta más en el marco de todas las cosas que estamos diciendo. Es decir, nosotros pusimos mail. El mail sirve, llega información, no muchísimos pedidos, pero llegan algunos. Entonces, para nosotros, todas las habilitaciones, lo que estamos tratando de hacer es de abrir un abanico de canales. Algunos podrán servir mucho, otros poco, pero el que sea, aunque sea un poco, lo que estamos dando es la posibilidad de que alguna mujer utilice ese canal. Varias personas nos han preguntado, al igual que lo hizo Nancy, sobre la expansión a otros comercios. De hecho, ayer tuvimos una reunión con 17 organizaciones de la sociedad civil que trabajan cuestiones de género, y fue una de las preguntas recurrentes, entendiendo que los mercados, los supermercados podían ser otro de los canales. Entendemos que la cuestión vinculada a la logística de cómo llegar, de hecho todo lo vinculado a las farmacias, una tarea que no tomó el Ministerio, ¿no? Esa es una tarea propia de la Confederación y de los gremios y de los sindicatos que están prestando colaboración. No es una tarea del Ministerio, por eso es un acuerdo, es una campaña con dos cabezas, por decirlo de algún modo. Llegar a los supermercados de todo el país nos parece que es una cuestión de logística bastante difícil, pero además la cantidad de empleados o empleadas que trabajan en un comercio no son los mismos que trabajan en una farmacia, en donde 2, 3, 4, 5 que trabajan por farmacia pueden conocer el protocolo, o el farmacéutico o la farmacéutica conocer el protocolo. En cambio, en un supermercado lo que estaríamos haciendo es, nos da la sensación que es correr algunos riesgos de que alguien se sienta que está yendo a pedir ayuda a un lugar en donde no hay posibilidades de todos los que se encuentren ahí las presten. Si hay dudas, después puedo... sí, preguntaron sobre los medios de comunicación. Nosotros hasta ahora, les somos sinceros, no hicimos ninguna publicidad oficial en ningún medio, ni televisivo, ni radial, ni medios gráficos. Toda la difusión que hemos hecho la hicimos vía redes sociales. Después, gracias a la enorme colaboración de los diarios y de los medios gráficos, y también de varios canales de televisión que circularon la información, realizaron entrevistas funcionarias o incluso a mí en el marco de la campaña, pero no hicimos más que esa difusión. Medidas vinculadas al Poder Judicial. Acá también hay una variedad de preguntas que hicieron. Nancy también hizo la pregunta sobre las prórrogas automáticas de las medidas de protección judicial, si se encuentran implementadas en todo el territorio argentino. Anabel preguntó si se encuentran garantizadas durante la emergencia la recepción de denuncias, ya sea en el fuero penal o de familia, y si se encuentran, cuáles son las dependencias del Poder Ejecutivo que puedan tomar esas denuncias. También preguntó cuáles son los mecanismos de coordinación con el Poder Judicial y Ministerio Público. María Teresa, cuál es el trabajo de articulación institucional del Poder Judicial de cada provincia con el Ministerio.
también las medidas extraordinarias que se están tomando, norma las acciones que generaron la articulación, cuáles son las acciones de articulación entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de las Mujeres, también norma los canales de comunicación y las acciones vinculadas al Poder Judicial. Son un montón, pero vamos a intentar contestarlas todas. Por un lado, decirles que en la primera semana, les diría el primer día del aislamiento, el Ministerio envió una nota a cada Superior Tribunal de Justicia de cada una de las provincias, haciendo saber nuestra preocupación, ustedes saben, en términos de tanto división de poderes como división de jurisdicciones entre subnacionales y nacional, y lo que podíamos hacer era mostrar la preocupación. Y la preocupación era sobre dos cuestiones. La primera, efectivamente, qué iba a suceder durante el aislamiento. Ya había varios poderes judiciales que habían declarado ferias extraordinarias, otras no lo habían hecho todavía, pero a los pocos días lo hicieron, dejando mínimas. Entonces hicimos saber la preocupación sobre las medidas cautelares dictadas en todas las acciones vinculadas a las causas vinculadas a violencia, ya sean previsiones de acercamiento, exclusiones de hogar, que vencieran, en principio las que vencieran durante la vía judicial, así también las modalidades de poder, canales para poder hacer nuevas peticiones al respecto. Y un segundo tema que fue bastante menos abordado mediáticamente y en general era una preocupación muy grande que teníamos desde el Ministerio, que estaba vinculado a varios servicios penitenciarios, en general, como sabemos todas y todos, con una importante sobrepoblación penitenciaria, empezaron a evaluar una serie de medidas que nosotros entendemos que son correctas en clave de derechos humanos, digo, para no correr riesgos de malas interpretaciones, que estaban relacionados a ver cómo se podían hacer para habilitar o salidas o prisiones domiciliarias o morigeraciones de la pena. Nuestra alerta a eso estaba vinculado a que se tomaran en particular cuenta los casos de los condenados o de los procesados a los cuales se les estuviese dando la libertad o la morigeración de la pena en causas por delitos contra la integridad sexual, primero, y en casos vinculados a violencia por razones de género, solicitando que en esos casos el Poder Judicial siempre evaluara, en paralelo a la situación particular del procesado o del condenado, la situación de la víctima. Si había medidas o no había medidas de resguardo, de protección, si eran necesarias darlas. También empezamos a preocuparnos sobre la posibilidad que dieran alguna prisión domiciliaria a alguien en un domicilio donde está viviendo la víctima. Entonces, estas cuestiones salió, salvo a la provincia de Buenos Aires, que ya había dispuesto a la prórroga y que ya estaba articulando el Ministerio de Justicia con la Procuración, esta segunda preocupación que les estoy haciendo mención, a todas las provincias del país. Muchas de ellas nos contestaron bastante rápidamente, lo que fue para nosotras una alegría. La respuesta, no creo que fue a eso, porque creo que era una demanda bastante del sentido común, fue que la gran mayoría de las provincias, ahora les voy a decir cuáles no, por una pregunta que hicieron si eso estaba extendido o no, efectivamente dieron prórrogas automáticas a las medidas. En algunos casos lo hicieron por 30 días, en otros lo hicieron por 60 y en otros lo hicieron por 90. A excepción de La Pampa, de Corrientes y de Salta. Ninguna de estas tres provincias dictó una acordada o una resolución de superintendencia vinculada al otorgamiento de la prórroga automática. San Luis y San Juan no lo hicieron en forma, algunos departamentos judiciales lo hicieron
localizadamente, pero no hubo una resolución, una única resolución unánime del Superior Tribunal o de la máxima autoridad civil o penal en la materia. Sabemos que La Pampa, a pesar de esto, está articulando con la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para los casos, caso por caso. Es decir, que La Pampa, esto es un seguimiento que nosotros desde un área de fortalecimiento de acceso a la justicia estamos haciendo diariamente. De hecho, un rato antes de empezar la reunión, constaté si hubo algún cambio, porque efectivamente esto varía todo el tiempo. Pero esa es la información a hoy. En la articulación a nivel nacional, llevamos adelante una reunión y estamos trabajando articuladamente con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto vía la Oficina de la Mujer como la Oficina de Violencia Doméstica, con la Procuración General de la Nación vía la UFEM, la unidad fiscal a cargo de Mariela Laboceta, del área de género de la Defensoría General de la Nación y el Ministerio de Justicia de la Nación. Llevamos adelante una reunión, igual a la que estamos llevando adelante con ustedes, de forma virtual vía Zoom. Quedamos en articular varias de las cuestiones que veíamos con mayor problema, sobre todo la posibilidad de la realización de las denuncias, y una vez que se realizaba la denuncia, cuál era el trámite que el Poder Judicial le estaba dando a esas denuncias. Es importante, todas lo saben y todos lo saben, pero lo tengo que decir, es que la Administración de Justicia es provincial, que como Ministerio de las Mujeres no podemos articular con cada Poder Judicial. Sí, lo que estamos haciendo es cada una de las, sobre todo los primeros días, de las resoluciones que fueron sacando las provincias, los fuimos circulando a las otras provincias para que cada área de género de cada provincia sea el motor para que el Poder Judicial provincial pueda generar las prórrogas o algunas medidas extraordinarias. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe, la Corte, particularmente de Santa Fe, habilitó la toma de denuncias en la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Violencia. Esto es un canal que no existía antes. Se puede hacer de modo virtual e inmediatamente hay una comunicación que se otorga inmediatamente la medida cautelar que se esté requiriendo. Eso es un dispositivo. Por ejemplo, Mendoza, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tienen otros dispositivos, estamos evaluándolos, incluso venimos hablando con la provincia de Buenos Aires, Las Díaz, sé que tuvo una reunión en estos días, por lo que me estuvo contando, con la Corte Provincial y con la Procuración. Cada provincia está evaluando cuál es el modo que podemos aportar para ya de por sí a los problemas de acceso a la justicia que se tienen en estos casos, que en este contexto, que digamos, tenga el menor costo posible. Eso respecto a Poder Judicial. Respecto a femicidios, la senadora Silvia Zapag nos preguntó si tenemos acceso a las cifras de femicidios según el relevamiento de organizaciones sociales y ONGs. ¿Cuándo estimamos que vamos a poner en efectivo la creación de un registro nacional de femicidios? Norma Durango también hizo una pregunta sobre femicidios, si se van a fortalecer partidas para las provincias. Anabel hizo una pregunta vinculada a cómo estamos articulando con el ANSES por la ley Brisa, que si bien es un subtema, pero lo puse en femicidios porque la ley Brisa es claramente vinculado acá, me traje unos registros que tengo. Sobre esto decirles varias cosas que me parecen todas importantes. Lo primero es de la información. Ustedes saben que para hablar de números de femicidios, digo, y esto me parece que es muy importante en términos de fiabilidad de la información y clarificación del problema que tenemos, que es un grave problema, es un
constante y grave, es cuáles son los datos que se usan. Ustedes pueden ver que pueden encontrar en el mismo, hoy mismo, 10 números distintos respecto a cuál es la cantidad de femicidios durante la emergencia. Y esto tiene que ver con que hay muchos registros que miden femicidios, hay un registro que hay un único registro que se basa en fuentes directas. Fuentes directas es análisis de causas judiciales. Ese registro es el registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es el primer registro oficial, nace en el 2015. Ese registro tiene un nivel de precisión y de trabajo con técnicos de la información muy bueno, muy fiable. ¿Cuál es el problema que tiene este registro? Como trabajan con las cárceles, la información del registro siempre llega al año siguiente. En general, por ejemplo, todavía no tenemos el informe 2019. El informe 2019 se va a presentar para junio de este año. Entonces, cuando uno quiere saber el dato de, por ejemplo, cuántos femicidios hubo en el mes de marzo, o cuántos femicidios hubo entre el 20 de marzo y ahora, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque no tenemos fuentes oficiales o registros oficiales que midan el fenómeno. Hay otros registros. Hay un registro que depende de la UFEM, de la Procuración General, pero mide exclusivamente femicidios en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, tiene un universo acotado. Hay otro registro que también trabaja con causas, es decir, con fuentes directas. Después tenemos un registro oficial, un tercer registro oficial, que es de la Defensoría del Pueblo de Nación, que articula con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Está sonando un teléfono. Que articula de Seguridad de la Nación, que tiene fuentes directas y fuentes indirectas. Las fuentes indirectas son los medios de comunicación, ¿sí? Todos los registros de la sociedad civil, que tampoco son tantísimos, hay algunos más históricos, se manejan con los diarios, con los medios de comunicación. Entonces, la información es una fuente secundaria. El problema con las fuentes secundarias es que a veces sobreregistran y a veces subregistran. El otro día estaba hablando con la persona, la titular del registro de femicidios de la Corte, y ellos nos cuentan que muchísimos casos que aparecen como suicidios, a partir de varios indicadores que trabaja el equipo de la Corte, se dan cuenta que en realidad se tratan de casos de femicidio, pero para eso hay que mirar el expediente, no lo mira cualquiera, lo mira un ojo avesado y técnico especializado en esto. Y en otros casos hay sobreregistro. Pero además no todos miden los mismos. Hay femicidios directos, femicidios vinculados, digamos. Entonces, saber qué es el número que estamos dando es importante. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que, de acuerdo, y yo voy a tomar ahora los datos, en una parte los datos del registro de la Corte hasta el 2018, y por otro lado después vamos a tomar los de los observatorios o de los registros de la sociedad civil, porque son los únicos que podemos tener día a día, por decirlo de algún modo. Respecto de los registros de la Corte, indica que en los últimos años la variación de los femicidios directos, casi hay variaciones, pero muy mínimas. Es un número muy alto que va entre 235 y 251, estoy hablando de los directos, cuando sumamos las otras variables como los indirectos o los vinculados. En algún momento se empezó a sumar en el de la Corte a partir del 2017 los travesticidios y transfemicidios que antes no se contabilizaban, rondan entre los 278, 273, 265. Es un número altamente estable. ¿Sí? No hay hoy un indicador, hoy,
al día de hoy un indicador de que eso se haya incrementado por fuera de los números que venimos manejando hace un periodo bastante, por lo menos desde que se empezaron a medir. Sobre el primer trimestre que tenemos, y en particular sobre el mes de marzo, lo que nosotros estamos haciendo, porque se imaginan, yo tengo el observatorio del ministerio, nos manda a las funcionarias un reporte 2 veces al día sobre femicidios, tentativa de femicidios y desapariciones de mujeres, a la mañana y a la tarde. Para nosotros ni siquiera es un número que evaluamos diario, evaluamos 2 veces por día. Digamos, para nosotros es un tema absolutamente central, clave, en términos del problema y el tema del abordaje como política pública. Como les decía, en el mes, para el primer trimestre, tratando de tomar en cuenta 2019 y 2020, para el 2019, según el registro que se tome de los de la sociedad civil, rondaron en 87 o en 89, según como contabilicen, y en el 2020 en 89 o en 92, según el registro que contabilizan. Para el mes de marzo, de todas formas, para el 2019 hubo 33 femicidios y para el 2020 hubo 34 femicidios, de los cuales 10 días fueron de la emergencia. Esta información me parece muy importante transmitírselas con este nivel de detalle, porque hay algo que entendemos que se logró instalar. ¿Por qué? Porque algunos cuentan el día que aparecen los cuerpos. Ustedes saben que hubo varias mujeres que estuvieron siendo buscadas desde la fecha de su desaparición, en fechas anteriores al periodo de aislamiento. Los cuerpos aparecieron ese fin de semana. Todas recordarán que fue el fin de semana previo al ruidazo y al tuitazo, que fue un fin de semana muy choqueante para todas, creo que para toda la sociedad y para todas las que trabajamos este tema en particular. Entonces, como primer dato, nosotros hoy no estamos en condiciones, y digo toda esta información para decir que los datos que estamos dando son de observatorios de medios, no de registros. El registro oficial nacional con fuente primaria es el de la Corte Suprema. Esto como una aclaración que me parece importante, casi preliminar. Nosotros yo les soy sincera, cuando yo llegué al ministerio creía que teníamos que tener un registro. Llegué con esa idea, me parecía, si es el fenómeno, la violencia más extrema por motivos de género, y nosotros somos el área competente por ley en violencia de género, me parecía que era un instrumento esencial para poder pensar las políticas públicas del ministerio, contar con ese registro. Lo cierto es que para tener un registro que sea fiable, voy a tener las mismas fuentes directas, no puedo manejarme con medios de comunicación, sí como un orientativo, pero no para la información que yo tengo que tener, y que incluso es con una modalidad que es la que permite medir internacionalmente la tasa de femicidios y de transvesticidios. Es que íbamos a ir a la misma fuente, a hacer exactamente y replicar el mismo trabajo que hace hoy la Corte, y que viene haciendo hace mucho tiempo. Entonces, en el marco, les diría sobre todo entre el mes de enero y febrero, que evaluamos todo esto que les estoy contando, me hicieron informes sobre todos los registros que existen, los datos que fueron dando, ahí uno ve las variaciones que tiene según... nosotros entendemos y apuntamos centralmente a trabajar con un sistema integrado del Poder Ejecutivo Nacional para la gestión de la información en materia de femicidios, de transvesticidios, de transfemicidios y otro tipo de violencias extremas, que nos permita unificar una importantísima cantidad de información que tiene el Poder Ejecutivo Nacional en sus manos en distintas áreas, y que nos puede dar parte de la información que nos va a permitir pensar en términos cualitativos y no tanto en términos cuantitativos el fenómeno tremendo de los femicidios y de los travesticidios. Por ejemplo, los registros de estadísticas vitales del Ministerio de Salud, ese es un registro que guarda muchísima información, cada muerte
así como cada nacimiento, cada muerte está en ese registro, en esas estadísticas vitales, con una planilla que me la estuvieron mostrando el equipo, que tiene un montón de información que hoy no se está utilizando, incluso para evaluar otras cuestiones que en general son poco atendidas, que tiene que ver las altísimas tasas de suicidio de las mujeres, que muchos especialistas las asocian también a situaciones de violencia, sobre todo en las más jóvenes. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Información Criminal del Ministerio de Seguridad, alguna información vinculada a los sistemas de política criminal del Ministerio de Justicia, y otros sistemas. La planificación nuestra está orientada a poder crear este sistema integrado sobre registros que ya existen, que funcionan muy bien, que dan información muy vital para las distintas áreas, pero que lo que tenemos que pensar en clave de perspectiva de género es qué información nos puede dar cada uno de estos registros para pensar el fenómeno en términos reales. Y seguir utilizando el registro de la Corte, que es un registro que hasta ahora no ha tenido impugnaciones, digo, en términos de el modo de acceder a esas fuentes, el trabajo que se hace, obviamente intentando poder obtener parte de la información también de ese registro para hacer esta evaluación que estamos haciendo referencia. Una última cosa respecto de los femicidios, que no tiene que ver con la situación actual, pero aprovecho que estamos reunidas y reunidos ahora. Nosotros entendemos que el fenómeno de los femicidios y los travesticidios es un fenómeno que no hay modo. Cuando uno empieza a estudiar el tema, yo saben que soy una estudiante, soy abogada, penalista, para mí yo lo puedo ver también en clave como fenómeno social, como fenómeno criminal, y cuando uno empieza a ver es multicausal, y por qué cuesta tanto, no solo en Argentina, sino en todos los lugares del mundo, es hacer que descienda esa tasa. En parte estamos convencidas desde el Ministerio que la única forma de poder abordar este fenómeno es de un modo multiagencial o multiministerial. Hay una parte muy importante vinculada a las cuestiones de estereotipo cultural, machista, sobre el rol de las mujeres, y sobre eso es una tarea central, la del nuevo ministerio, que jerarquizó ciertas políticas de igualdad. También entendemos que es absolutamente central la falta de autonomía de las mujeres, autonomía económica, autonomía física, autonomía de las decisiones, y por eso entendemos que trabajar en esa línea para fortalecer esas autonomías es una agenda proactiva de las violencias. Por otro lado, creemos que hay una parte muy importante de las fallas de las fuerzas de seguridad, de todos, digamos, histórica, y una falla muy grande en la intervención, en la asistencia y en el acceso de la administración de justicia. Sabemos que este fenómeno hay que abarcarlo, incluso podríamos incluir otras competencias de otras áreas, otros ministerios o otras agencias, pero estamos empezando a trabajar coordinadamente con los 3 ministerios en esta línea. No voy a contar mucho más ahora porque estamos en pleno proceso de trabajo. Sí decirles que el Ministerio de las Mujeres, dentro de su estructura, tiene una dirección de abordaje integral de casos de femicidios, travesticidios, transfemicidios y delitos contra la integridad sexual. Entendemos que es uno de los ejes centrales, como les estoy haciendo mención ahora. Sobre la ley Brisa, que había preguntado creo que Anabel, decirles que hay una comisión, que es la Comisión Permanente de Seguimiento para la Implementación de la Ley Brisa, que se llama COPESE, que interviene tanto la CENAF, el ANSES y el Ministerio de las Mujeres. Cuando llegamos a la gestión, tomamos conocimiento de eso que todas sabíamos, que es una enorme burocratización y estancamiento en los trámites vinculados a la ley, a la reparación, me gusta decirle así, a la reparación de la ley Brisa. Esa comisión está funcionando
permanentemente. La última reunión la tuvo hace una semana, el 31 de marzo. Ahí lo que se evalúa es, por un lado, algunos casos problemáticos, pero sobre todo es cómo implementar canales más ágiles para el proceso, porque es un proceso que se comienza, si no me equivoco, en el ANSES, va al CENAF, la CENAF va al Ministerio de las Mujeres, vuelve creo que a la CENAF y va de vuelta al ANSES, si no me equivoco, porque me lo explicaron hace ya un tiempo. Hasta el mes de marzo les decimos que se registraban 350 niños o niñas que cobraban la reparación. Hay por lo menos 60 expedientes en trámite en el ministerio que están avanzando. Nosotros tenemos que hacer parte de los informes y estamos calculando, si no me equivoco, que a partir de mayo estarían saliendo 65 reparaciones más de las que estaban pendientes. Somos conscientes que el circuito que se estableció tiene algunas dificultades, somos conscientes que la norma tiene algunas dificultades. Lo que estamos tratando es de, en principio, sabemos que si lográsemos ponernos al día, ¿no? Es decir, hacer un trabajo de poder, después el circuito, cuando no está empantanado, va a permitir una mayor agilidad. Sobre la población travesti trans, voy a tratar de no extenderme tanto en cada una porque si no voy a perder la atención de ustedes. La senadora Silvia Zapac preguntó si había dispositivos especiales implementados para mujeres trans y travestis en situación de calle, si había algún modo de garantizar el ingreso a la IFE. Norma Durango hizo una pregunta sobre el salario social complementario establecido por el programa de inclusión socioproductiva. María Eugenia Catalfamo preguntó cómo era la situación actual en la emergencia de la población, si se estaba trabajando en alguna ayuda o alguna medida específica para el colectivo. Ustedes saben que el ministerio tiene 2 secretarías, una toda vinculada a violencia o a políticas de abordaje de las violencias y otra de igualdad y de diversidad. Hay una subsecretaría que es la subsecretaría de diversidad, que está a cargo de Alba Rueda, que tenemos el orgullo de tener la primera subsecretaria de Estado trans en la Argentina. Esa subsecretaría de Alba Rueda estuvo trabajando, por un lado, con situación habitacional. Había una pregunta sobre situación de calle. Contarles que no hay, hasta el momento, ahora les voy a decir cuál es la situación habitacional, pero en principio no hay relevamientos oficiales o estatales vinculados a personas trans en situación de calle. En este marco estuvimos haciendo algunas investigaciones y hubo algún informe de alguna organización social del año 2019. Lo cierto es que nosotros no hemos recibido por ninguno de los canales, y les puedo asegurar que están todos abiertos, y nuestros teléfonos, las de todas las funcionarias, abiertos todo el día a hacer un trabajo artesanal. No hemos recibido en particular casos vinculados a situación de calle. Sí nos encontramos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, con serio déficit vinculado a intentos de desalojos de hoteles o de lugares, casas donde están viviendo grupos o personas trans y travestis. Esa situación estamos trabajándola articuladamente con la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Hay algunas situaciones que están vinculadas a abusos, en el intento de aumento del pago de las locaciones, o el intento de decir que el acuerdo que había para la permanencia en hoteles o en pensiones se daba por concluido, se rescindía por voluntad de una sola de las partes. Al momento, y eso estamos haciendo un relevamiento, les diría también día a día, tenemos relevados 104 casos de travestis y trans que están viviendo en hoteles y pensiones en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. La gran mayoría están viviendo situaciones de amenazas de desalojo. Hubo 8 situaciones de desalojo que ya se produjeron y que no
que no logramos articular porque hemos llegado ya frente a la situación casi consumada. Respecto a las medidas particulares que hizo el Ministerio, que se encuentra haciendo, decirles que desde el 20 de marzo hasta hoy entregamos 1.500 módulos alimentarios a población trans y travesti en AMBA, en Misiones, en Salta, en Tucumán, en Córdoba. Eso era actualizado ayer. Hoy tuvimos la posibilidad de articular alguna nueva entrega más de viandas, ¿no?, de módulos alimentarios. De hecho, hoy las compañeras lo llevaron a la Villa 31, a la Casa Trans Villera. Respecto, con un acuerdo, y les diría además que eso hubo una preocupación personal del presidente, que era la situación en la que se iban a encontrar las personas travestis y trans durante la emergencia, teniendo en cuenta que, como todas saben, aproximadamente el 80% viven del ejercicio de la prostitución. Entonces el problema se iba a incrementar en términos de que no iban a tener modo de poder tener lo mínimo para la subsistencia. Articulamos con el Ministerio de Desarrollo Social e incluimos una lista de 3.229 personas trans y travestis de todo el país al Hacemos Futuro, que también, además, como les decía al comienzo, nos da la tranquilidad de saber que se trata de un ingreso mensual. Hasta donde nosotras sabemos, no hay posibilidad en lo inmediato de nuevas inclusiones, por lo menos de listados del modo en que lo hicimos nosotros. Sabemos que el INADI presentó también otro listado más chico, pero digo que la población travesti y trans tuvo ahí una asistencia focalizada. Y sobre la pregunta del salario social complementario, es algo que el Ministerio no está interviniendo. Entendemos que eso es vía Ministerio de Desarrollo Social con el INADI, pero eso no se articuló vía nosotras, por lo tanto no les puedo contestar porque carezco de esa información. La senadora Silvia Zapag hizo una pregunta muy interesante respecto a si se estaban tomando alguna medida para abordar la problemática de los embarazos o en el marco del aislamiento obligatorio. Decirles que nosotras, desde el Ministerio de las Mujeres, no trabajamos embarazos en general, que nuestra intervención está vinculada a la violencia obstétrica. Tenemos un programa específico que es sobre violencia obstétrica. Sí, lo que hemos detectado y hemos estado trabajando articuladamente, les voy a decir, tanto con la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia y la Dirección de Género y Diversidad del Ministerio de Salud, con Valeria Isla, con Gabriela Bauer, con Cabrera, es las dificultades que hemos detectado bastantes para el acceso a la ILE en el marco de la emergencia. Lo que estamos haciendo es, por un lado, tomar intervención y avisar a las 3 sedes de la línea 144 que cualquier caso que llegue en este marco vía la línea, lo hacemos en articulación, como les vengo diciendo, casi artesanal, pero inmediatamente nos ponemos en contacto con las áreas del Ministerio de Salud, y hacemos saber también a todos y a todas, en general las provincias, las responsables de las áreas de las provincias lo saben, que cualquier dificultad que tengan en este sentido, en donde además el tiempo es absolutamente vital para una rápida intervención para no violar derechos, estamos alerta y las 24 horas trabajando en ese sentido. Hay una pregunta también de Anabel sobre la resolución que sacamos desde el Ministerio, que es una aclaración sobre que las personas que debían salir de sus domicilios, romper el aislamiento, para hacer una denuncia o para pedir ayuda o asistencia en el marco de situaciones de violencia, se encontraban incluidas en el concepto de fuerza mayor. Efectivamente, para nosotros era algo que era algo de sentido común, pero como sabemos que es el menos común de los sentidos,
Nos pareció bien, lo hicimos articuladamente con el Ministerio de Seguridad, y voy a dar pie a las preguntas siguientes que vienen vinculadas a las fuerzas de seguridad. Nosotros tenemos como un mandato muy claro, digo, los ministerios, que es que todas las excepciones deben ser absolutamente restrictivas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no empezaba la excepción de la excepción de la excepción. Es por eso que varias nos han hecho notar con bastante lógica que también debería haberse exceptuado la posibilidad de que esa mujer o esa persona LGTB que tiene que salir a pedir asistencia o a hacer una denuncia, lo pueda hacer además de con sus hijos o hijas, lo que eso sí está en la resolución, acompañado de alguna persona. Lo cierto es que la necesidad de la restricción y de que eso sea la línea, que eso es un modo también de cuidarnos a todos y a todas, fue lo que primó en el momento de sacar la resolución. Veremos cuáles son las medidas que se toman de acá en adelante, que en principio se van a ir exceptuando algunas actividades para ver si eventualmente se hace otra aclaración. Por otro lado, decirles que varias provincias estuvimos hablando y están adhiriendo a esa resolución. Lo hizo ayer San Luis y algo que me parece muy interesante es que, por ejemplo, San Luis lo que hizo fue en su adhesión aclarar que también puede exceptuar ellos al acompañante o a la persona que puede estar acompañando a quien tiene que ir a hacer esa denuncia. Entonces, otro de los mecanismos que también los ponemos en consideración de ustedes, para que ustedes en todo caso puedan articularlos con sus respectivas provincias, ese es otro modo de encontrarle la vuelta a las situaciones que tanto nos preocupan a nosotros. Ahí había algunas preguntas de Anabel vinculadas a las fuerzas de seguridad. Si detectamos situaciones, entiendo yo, en los controles vinculados a personas LGTB, en los controles vinculados al aislamiento, si existieron capacitaciones o instrucciones a las fuerzas de seguridad sobre estas situaciones de violencia, si se avanzaron en estrategias o dispositivos durante el aislamiento posibiliten el abordaje de la problemática de la violencia en el ámbito doméstico. A ver, sobre esto varias cosas. Tanto la primera resolución que salió, que en realidad la articulamos con la CENAF, que fue, ustedes recuerdan la excepción que pasaba con las niñas que no conviven con sus progenitores. Entonces, les diría que el primer día del aislamiento al ministerio, a la línea, la inmensísima mayoría de las consultas que llegaban era qué hacían con las niñas. Para los que tenemos niñas y estamos separados, todas entendimos cuál era la problemática. En ese contexto articulamos con la Secretaría Legal y Técnica de la Nación, con el Ministerio de Seguridad y con la CENAF, sacar la resolución que salió. En este caso hicimos exactamente lo mismo, sin la CENAF. Lo que sí hicimos es articular con el Ministerio de Seguridad. Y de hecho les diría que en este caso en particular incluso fue el Ministerio de Seguridad, fue Sabina, quien particularmente nos dijo que a ella le facilitaría las instrucciones, esto que nosotras sabemos, y en los medios de comunicación en particular el Ministerio hizo mucho hincapié en que digamos que cuidar la vida es salir de una casa cuando está en riesgo la vida. Fue la propia ministra de Seguridad la que hizo mención a lo bueno que sería tener esa resolución en la mano, porque ese es el mejor modo de bajar las instrucciones, o de dar las instrucciones, no solamente a las fuerzas federales, sino la posibilidad de llegar a todas las fuerzas de seguridad provinciales. Ustedes tienen que pensar que acá nuevamente tenemos 25 policías o 25 fuerzas de seguridad. Entonces, en ambas situaciones que son particulares, que nos vinculan al ministerio, en estas dos resoluciones, las dos se trabajan articuladamente con el Ministerio de Seguridad, y el Ministerio de Seguridad articuló vía Consejo Federal de Seguridad las instrucciones
para esto. No tenemos, en particular, a la pregunta muy específica, nosotros no tenemos ningún registro, no quiere decir que no lo haya, claramente, registros de abusos en los controles a personas LGTB. Si llegás a tener, Anabel, o saben de algo, por favor pásennoslo, porque evidentemente cuando podamos salir de tener la cabeza focalizada en la emergencia, va a haber mucha información que es muy importante para nosotras para poder sistematizar y para poder pensar algunas situaciones. Hay dos preguntas vinculadas al plan de acción contra las violencias. Una fue una pregunta de Gladys González sobre si había o no había un segundo plan de acción para las violencias para este año, y María Eugenia Catalfamo, que hizo una mención a los foros participativos que estábamos llevando adelante y cómo continuábamos. Les cuento a todos muy brevemente. La ley 26485 obliga al Estado Nacional a tener un plan de acción contra las violencias por motivos de género. El plan nacional que estaba vigente el 10 de diciembre venció el 31 de diciembre, y en el mes de febrero empezamos la elaboración de otro plan, un plan nuevo de acción. Este plan de acción, sí. Eli, ¿me estás escuchando? Soy Sí. Norma. Quisiera que fueras sintetizando, porque Bien. las senadoras tienen algunas preguntas que quieren hacer, tenemos miedo de quedarnos sin conexión. Estoy viendo que estás respondiendo todas las preguntas que te hicimos llegar, pero me están pidiendo muchas de ellas, ya tengo varios pedidos de palabra y tengo miedo que